sabe a manzana con miel, crece prácticamente sola y aún así casi nadie la planta. Eso no es normal, porque cuando una planta produce comida dulce, abundante y sin esfuerzo, normalmente está en todos lados. Pero esta no, y ahí es donde empieza lo raro. Hace unos años planté algo sin saber muy bien qué era. No lo regué, no lo cuidé, ni siquiera lo revisé durante meses. Literalmente me olvidé, y cuando volví, encontré una planta de casi 2 metros de altura, raíces enormes bajo tierra, y cuando las probé fue raro porque el sabor no cuadraba con lo que estaba viendo. Una planta silvestre, abandonada, en tierra ordinaria, que producía algo dulce, crujiente y refrescante, con sabor a miel y manzana. No tenía sentido que algo así creciera sin intervención, y sin embargo nadie habla de ella, nadie la cultiva de forma masiva, no la ves en supermercados, no forma parte de lo que normalmente se planta en un huerto. Y eso plantea una pregunta incómoda. Si es tan fácil, tan productiva y además tan buena, ¿por qué sigue siendo casi invisible esa planta? Y cuando entiendes qué es exactamente lo que la hace diferente, también entiendes por qué podría ser una de las plantas más infravaloradas que puedes tener en tu terreno. Déjame explicarte claramente qué es el yacón. Su nombre científico es Smollan tussonchifolius. Pertenece a la familia de las asteráceas, así que es un pariente lejano del girasol y la alcachofa. Proviene de los Andes, de zonas que van aproximadamente desde 1000 hasta 3000 metros de altitud, con clima templado, noches frescas y días soleados. Por eso se adapta muy bien a muchos lugares donde no hay inviernos extremos. Lo que se come son sus raíces tuberosas, pero aquí hay un detalle importante. La planta produce dos tipos de raíces. Están las raíces de almacenamiento, que son las grandes que parecen batatas, y están los rizomas, que son las partes que se usan para multiplicar la planta. Muchas personas confunden unas con otras y terminan comiendo los rizomas. Eso es un error. Los rizomas saben mal, son fibrosos, duros y nada agradables. En cambio, las raíces de almacenamiento son las que tienen ese sabor dulce y refrescante. Eso me pasó la primera vez. Saqué todo, lavé todo y probé un horrible rizoma. Casi pensé que me habían dado una planta inútil. Luego vi a un agricultor peruano explicando que las raíces comestibles eran diferentes, las gruesas que cuelgan hacia abajo. Esas son las buenas. Ahora hablemos de por qué esto debería interesarte. Primero, por el sabor. Es dulce, bastante dulce, pero de una manera diferente. No sabe como el azúcar de mesa. Es como morder una mezcla de manzana, pera y un toque muy suave de melón. Y además es crujiente, muy crujiente. A mí me gusta comerlo crudo, pelado y cortado en tiras, como bastones de zanahoria, pero dulces. Mis hijos lo comen como si fuera un caramelo. Lo interesante es que esta dulzura no proviene del azúcar común. Proviene de compuestos llamados fructooligosacáridos, también conocidos como FOS. Estas son cadenas de fructosa que el cuerpo no digiere de la misma manera que el azúcar normal. Llegan al intestino grueso y allí alimentan a las bacterias beneficiosas. En otras palabras, el yacón actúa como un prebiótico natural. Esa es una de las razones por las que el yacón ha despertado tanto interés. No es solo un tubérculo agradable para comer, también tiene un perfil nutricional muy particular. Hay investigaciones serias, especialmente en Perú y Japón, que han estudiado su efecto en la microbiota intestinal, el metabolismo de la glucosa y la dieta de personas con diabetes tipo 2. No estoy diciendo que sea una cura milagrosa, porque no lo es, pero es un alimento con propiedades muy interesantes, especialmente para quienes buscan algo dulce que no tenga el mismo impacto que otros productos azucarados. Además, tiene muy pocas calorías aprovechables. Una raíz que pesa alrededor de 200 gramos puede aportar cerca de 60 calorías, mientras que la misma cantidad de batata aporta mucho más. Y aún así el yacón sigue siendo dulce. Por eso cuando lo pruebas, casi se siente como si estuvieras haciendo trampa. Sabe bien, te llena, te refresca y al mismo tiempo se siente ligero, pero lo que realmente cambió mi forma de ver esta planta no fue solo su sabor o su valor nutricional, sino lo fácil que es cultivarla. Honestamente, si has cultivado papas, esto es mucho más fácil. Las papas requieren atención por las plagas, los hongos y el exceso de humedad, el yacón. En comparación es una planta muy agradecida. Yo la planté, la dejé sola durante meses y obtuve una cosecha cercana a 15 kilos en un espacio muy pequeño. Y todo eso sin dedicarle casi nada de tiempo. Una planta que se siembra y se olvida, y al final del ciclo te devuelve comida en abundancia. Para un huerto familiar eso vale muchísimo. Déjame contarte cómo se planta. Lo que necesitas son los rizomas, las partes que no se comen. Se parecen un poco al jengibre, son nudosos, compactos, y tienen brotes visibles. Esos brotes producen los tallos, se plantan en primavera cuando ya no hay riesgo de heladas. Haces un hoyo de unos 20 centímetros de profundidad, colocas el rizoma,
Lo cubres con tierra y listo. Si el suelo es razonablemente bueno, no hace falta fertilizar demasiado. Si el suelo es pobre, puedes añadir un poco de compost maduro, pero sin exagerar. Demasiado nitrógeno hace que la planta produzca muchas hojas y menos raíces. Aquí el equilibrio es mejor que el exceso. El espacio sí es importante, deja al menos 1 metro entre plantas. Yo prefiero 1,5 metros porque el yacón crece bastante. Puede alcanzar fácilmente entre 1,8 y 2 metros de altura. Tiene hojas grandes, verdes y atractivas. Incluso parece una planta ornamental. Si quieres una pantalla verde en el jardín, el yacón también sirve para eso, con la ventaja de que al final te lo puedes comer. Durante el verano no necesita demasiada agua. Tolera bien la sequía moderada. Claro, si hay calor extremo y ves que la planta empieza a decaer, conviene regarla, pero comparado con tomates, pepinos o calabazas, su consumo de agua es mucho menor. En mi caso, regar 1 vez por semana en verano suele ser suficiente, y en primavera u otoño muchas veces la lluvia hace el resto. En cuanto a plagas, mi experiencia ha sido excelente. Casi nada la ataca. Una vez vi un poco de actividad de pulgones en las hojas tiernas al inicio de la temporada, pero desaparecieron solos. No apliqué jabón potásico, ni insecticidas, ni remedios caseros. Simplemente se fueron. Tal vez llegaron mariquitas o algún depredador natural. El punto es que nunca he tenido que tratar el yacón con nada, ni productos químicos, ni tratamientos orgánicos, nada. Cuando llega el otoño la planta empieza a cambiar, las hojas se vuelven amarillas, luego se secan y eso es normal. En ese momento la planta está enviando energía a las raíces. Lo ideal es esperar hasta la primera helada ligera si ocurre en tu zona, o hasta que la parte aérea se haya secado por completo. Ese es el mejor momento para cosechar. Primero cortas los tallos a nivel del suelo. Luego aflojas la tierra con cuidado porque las raíces se rompen fácilmente. Yo prefiero usar una horquilla en lugar de una pala. Aflojo la tierra alrededor de la planta hasta que sale entera y entonces aparecen las dos partes, los rizomas unidos a la base del tallo y las raíces tuberosas colgando debajo. Los rizomas se reservan para replantar y las raíces se guardan para comer. Ese momento de la cosecha siempre impresiona porque la planta devuelve mucho más de lo que uno imagina. Hay otro detalle importante. Muchas personas recomiendan dejar las raíces 1 o 2 días al sol o en un lugar ventilado para que se vuelvan más dulces. Con el reposo parte de sus compuestos cambia y el sabor se vuelve aún más agradable. Yo suelo dejarlas un par de días en una caja de madera, en un lugar bien ventilado, y luego las paso a un sitio fresco y oscuro. Dicho esto, aprendí algo por las malas. No es buena idea lavarlas todas justo al cosechar si piensas almacenarlas. Si las guardas húmedas pueden pudrirse. El primer año cometí ese error. Lavé toda la cosecha, la guardé limpia en cajas y en poco tiempo perdí una buena parte. Ahora las guardo con un poco de tierra aún adherida y las lavo solo antes de comerlas. Desde entonces casi no he tenido pérdidas. Los rizomas también deben almacenarse correctamente. Yo los guardo en un sustrato apenas húmedo como turba o acerrín en un lugar fresco pero sin heladas. Así se mantienen en buen estado hasta la siguiente primavera y eso es importante porque una sola planta puede producir muchos rizomas. A veces una sola planta produce entre 10 y 20. Eso significa que un año plantas una y al siguiente puedes tener muchas más y en poco tiempo terminas con más yacón del que tu familia puede consumir. Hablando de producción, una planta bien cultivada puede dar entre 5 y 10 kilos de raíces comestibles. Todo depende del suelo, el agua y el clima. En mi caso, el promedio es de unos 7 kilos por planta. Con solo unas pocas plantas, una familia puede tener producción suficiente para varios meses. ¿Y cómo se come? Para mí la mejor forma es crudo. Lo pelas, lo cortas en bastones y, si quieres, lo colocas en agua con unas gotas de limón para evitar que se oxide, porque se oscurece rápido, igual que una manzana. Así queda perfecto como snack o como parte de una ensalada. Combina muy bien con remolacha, nueces y queso de cabra. Esa mezcla tiene algo especial, la dulzura fresca del yacón, la nota terrosa de la remolacha y el toque salado del queso crean una combinación deliciosa. También se puede cocinar, funciona bien salteado con otras verduras o al horno con un poco de aceite y romero. Sin embargo, aquí hay una diferencia importante. Cuando se cocina, parte de los fructooligosacáridos cambia, por lo que pierde parte de ese efecto prebiótico del que hablábamos. Sigue siendo sabroso, por supuesto, pero si te interesa especialmente su perfil nutricional, la mejor forma es comerlo crudo. Si lo que te importa es simplemente disfrutar el sabor, puedes prepararlo como quieras. También se puede hacer jarabe. En los Andes existe la tradición de hervir las raíces, extraer el líquido y reducirlo hasta obtener un endulzante espeso similar a una miel ligera. Lo probé una vez, es interesante, pero lleva tiempo. Personalmente prefiero comerlo fresco y ahorrarme todo ese trabajo. Otra opción es hacer jugo.
Las raíces crudas se licúan y el resultado es una bebida dulce, ligera y refrescante. A mí me gusta mezclarla con manzana y zanahoria, queda muy bien, y además sé que estoy ofreciendo algo natural sin azúcar añadida. Dicho esto, hay una advertencia importante. Si nunca has comido yacón, lo mejor es empezar con una pequeña cantidad, porque contiene muchos fructooligosacáridos. Puede causar gases o hinchazón si tu intestino no está acostumbrado. Lo mejor es probar una porción pequeña, alrededor de 50 gramos, e ir aumentando poco a poco. La primera vez me emocioné tanto con el sabor que comí demasiado. Aprendí la lección esa misma noche. Y aquí viene la gran pregunta. Si es tan bueno, ¿por qué casi nadie lo cultiva? Creo que hay varias razones. La primera es el desconocimiento fuera de las regiones andinas. Muchas personas simplemente no saben qué es. Si la gente no lo conoce, no lo pide, y si no lo pide, casi nadie lo produce a gran escala. La segunda razón es que las raíces son delicadas, se dañan fácilmente durante el transporte. No son como las papas que resisten mucho mejor el movimiento comercial. Hay plantas que no ves en el supermercado, no porque no funcionen, sino porque no encajan en cómo funciona el sistema. Y eso cambia todo cuando lo entiendes. Porque la mayoría de lo que encuentras en una tienda no está ahí por ser mejor, está ahí porque puede transportarse, almacenarse durante meses y soportar manipulación sin estropearse. Está optimizado para viajar, no para alimentarte mejor. Y en ese proceso muchas cosas se quedan fuera. Plantas que producen mucho, que saben mejor, que requieren menos esfuerzo, pero que simplemente no son comerciales. Y ahí es donde aparece algo interesante. Un tipo de cultivo que no fue diseñado para el mercado, sino para la autosuficiencia. No necesita maquinaria, no necesita químicos, no necesita atención constante. Lo plantas y responde. Crece, produce, se adapta. Y cuando llega el momento de cosechar, no solo obtienes alimento, obtienes algo que no estás acostumbrado a ver, abundancia, sin dependencia, porque aquí es donde cambia la perspectiva. Ya no estás pensando en qué comprar, estás empezando a cuestionar por qué estabas comprando algo que podrías haber tenido todo este tiempo. Y lo más curioso es que cuando lo descubres, no se siente como un truco nuevo, se siente como si hubieras pasado por alto algo obvio durante años. Porque al final no se trata solo de cultivar más, se trata de entender que vale la pena cultivar y por qué algunas de las mejores opciones nunca llegan hasta ti.